Hola, ¿qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlas. Su servidora Isalia Murcia Pérez, asesor técnico pedagógico en pensamiento matemático en la zona 160 de preescolar. Tenemos hoy el gusto de estar con la licenciada Enriqueta Queta Páez. Ella es asesor técnico pedagógico en la zona 12 de educación especial y hoy está con nosotros para compartirnos un maravilloso tema que se llama identificación de las VAPs. Permítame compartirle un poco sobre la formación de la licenciada, que es licenciada en psicología por la Universidad Intercontinental. Hace 36 años ha estado en la consulta clínica particular con niños, jóvenes, adultos y parejas, docentes en instituciones privadas y públicas en todos los niveles educativos desde hace 36 años. Fue directora en el nivel superior en la Universidad del Valle de México por 15 años, ha sido conferencista, es conferencista a nivel nacional e internacional, tuvo a cargo la dirección del departamento psicopedagógico en 2 instituciones privadas, a nivel secundaria y preparatoria durante 5 años, docente desde hace 17 años en el UNE de Guadalajara, trabaja en educación especial desde 14 años como orientadora en USAER, responsable de la dirección de CRIE y actualmente, pues, ATP y con nosotros la licenciada. Bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes y primero que nada agradecer la invitación para compartir un poco pues de lo que he ido aprendiendo en el camino a través de compartir con todos, ¿verdad? Y pues sin más, vamos a entrar en tema, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar con lo que es el tema, es identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación. Este tema resulta muy interesante porque de alguna manera es la pauta para poder dar una respuesta y para poder ayudar a nuestros niños en el proceso educativo. Permítanme, no sé por qué no me quiere avanzar. Ya está. Ok. ¿Qué son las VAPs? Surgen ante la dificultad, permítanme un segundo, surgen ante la dificultad que experimenta cualquier alumno en la interacción entre los estudiantes y los contextos, que limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje. Ante la mirada de un otro que implica la condición humana, la elaboración de políticas, de la configuración de la cultura y de las prácticas generadas en la institución, así como de las circunstancias sociales y económicas que afectan su vida. ¿Qué quiere decir esto? Las VAPs es todo aquello que va a impedir que el alumno o que el individuo acceda a todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad. ¿Sí? Y vamos a enfocarnos a la parte educativa, aunque tiene que ver con toda la participación social, es decir, en todos los campos culturales, institucionales y también dice en la parte política, ¿ok? Ahora bien, la identificación de las barreras para el aprendizaje es un paso fundamental para definir los conceptos y estrategias educativas, ya que permiten, por un lado, identificar los puntos débiles a reforzar, identificar los problemas específicos a resolver, las necesidades del educando y, por supuesto, la preparación y capacitación que requiere el docente para dar respuesta y poder eliminar las barreras ante el aprendizaje. Como vemos claramente, esto quiere decir que tenemos que primero identificar las VAPs, o sea, qué barreras está enfrentando el alumno para entonces poder generar las estrategias para dar respuesta. Las barreras para el aprendizaje y la participación tienen una característica muy importante y que tiene que quedar bien claro. Hacen referencia a las dificultades que experimenta el alumno, ¿sí? Dificultades que experimenta el alumno. ¿Para qué? Para acceder al aprendizaje. Sin embargo, no son inherentes al alumno. El alumno las enfrenta. Es incorrecto decir que el alumno tiene barreras para el aprendizaje. No, el alumno enfrenta barreras para el aprendizaje. Él tiene dificultades, ¿por qué? Porque de alguna manera la sociedad y el entorno le resulta una barrera. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de barreras, pero quiero que quede bien claro, la barrera no la tiene el alumno experimenta la dificultad
para acceder al aprendizaje, pero la barrera es a lo que él enfrenta, es lo que está fuera de él, que no le permite acceder a un proceso educativo o a un proceso integrador. Responde a dos preguntas. ¿Qué le dificulta o impide el aprendizaje de un alumno? ¿Qué cosas hay que se le dificultan o que están haciendo que el alumno no pueda acceder al aprendizaje? Y por otro lado, también responde a la pregunta, ¿cuáles son los factores que pueden limitar o incluso impedir su participación? Fíjense bien que aquí vamos a ver dos líneas. Por un lado, el proceso de aprendizaje, ¿qué le dificulta el aprendizaje? Pero por otro lado, y no menos importante, ¿qué limita o incluso impide su participación? Hace unos años, y voy a contarlo así rápidamente, nada más para dar un cuadro de referencia, hablábamos de que el alumno presentaba necesidades educativas especiales. Esas necesidades educativas eran inherentes o son inherentes al alumno. No podemos decir que ha desaparecido porque tenemos alumno que tiene necesidades específicas, ¿sí? Simplemente pongamos un ejemplo sencillo. Si yo no tengo mis lentes puestos, tengo una necesidad educativa porque no tengo claridad en lo que estoy viendo o leyendo en la pizarra o de alguna manera no tengo una claridad en lo que estoy observando a mi alrededor. Entonces, ¿qué barrera enfrento? Esto es para diferenciar. La barrera que enfrento tiene que ver con un tipo de acceso. ¿Por qué? Porque no puedo acceder a la información ya que me faltan mis lentes. Cuando yo me pongo mis lentes, sigo teniendo una necesidad educativa especial. Sí, tengo astigmatismo y miopía, pero he eliminado la barrera para acceder al aprendizaje, puesto que ya tengo un aparato, que son los anteojos, que me permite tener toda la información. Esto es bien importante que quede claro, porque cuando empezamos a hablar de una cultura inclusiva, que quiere decir que tenemos que tratar de eliminar las barreras que tenemos o que tiene algún alumno o algún individuo para acceder ya sea tanto al aprendizaje como también para participar en toda la vida social, ¿ok? ¿Qué quiere decir? No vamos a eliminar las necesidades, lo que vamos a eliminar son las barreras. Las necesidades son del alumno, del individuo, pero las barreras las pone la sociedad. Esto es bien importante diferenciar, porque entonces sí yo puedo decir, este alumno tiene una necesidad educativa especial porque no ve bien, pero enfrenta una barrera porque no tiene acceso a unos anteojos que le permitan la visión. ¿Ok? Y vamos a ver que muchas de esas barreras nosotros como docentes y también como individuos en una sociedad podemos irlas eliminando. Vamos a ver que dependiendo del documento que nosotros leamos y la fecha en la que se emitió el documento, vamos a encontrar diferentes tipos de barreras. Las primeras barreras y los primeros documentos nos hablaban de barreras actitudinales, pedagógicas y de organización. En otro documento nos habla de actitudinales, metodológicas, organizativas y sociales. Un documento más nos dice, hay barreras físico-arquitectónicas, actitudinales, administrativas, curriculares y metodológicas. Y uno más nos dice, hay barreras estructurales, didácticas y normativas. Para no tener problema de qué documento vamos a leer, vamos a entender cuáles son estas barreras. Y si ustedes se fijan, me di a la tarea de poner en el mismo color las que pertenecen al mismo rubro. Actitudinales y sociales, las metodológicas, pedagógicas, curriculares, metodológicas y didácticas, las organizativas, las de organización, administración o normativas, y finalmente las estructurales o físico-arquitectónicas, que también son muchas veces llamadas barreras de acceso. ¿Ok? Vamos a ver cada una de ellas para poderlas identificar, que es la primera parte. Yo no puedo quitar una barrera si primero no la identifico, ¿sí? Las actitudinales se refieren a la actitud del individuo y tiene que ver con la segregación, la exclusión, la negación o la sobreprotección.
Aquí ojo con esta parte, porque muchas veces nosotros sin querer o en este afán de proteger al niño, lo sobreprotegemos. Y resulta que la sobreprotección también es una barrera actitudinal. ¿Por qué? Porque yo no le doy o no le permito al individuo hacer las cosas por sí mismo. En la medida que yo sobreprotejo, le impido al individuo desarrollar su propio potencial, sus propias estrategias para solucionar los conflictos a los que se enfrente, de tal manera que la sobreprotección resulta una barrera actitudinal. La segregación, la exclusión nos quedan claras cuando yo no acepto a una persona, cuando yo le excluyo y le digo, tú no juegas porque tú no puedes correr. Y a lo mejor tenemos un niño en silla de ruedas y le decimos, tú no juegas porque no puedes correr, andas en silla de ruedas. Pero eso no implica que el niño pueda tener participación en esa actividad en sus condiciones. La negación es obviamente también cuando yo le niego el acceso o la oportunidad de participar en diferentes actividades. Otra barrera es la actitud negativa del maestro. Esta actitud negativa del maestro la vamos a ver cuando el docente le llega a un niño y la mamá le dice, tiene diagnóstico, por llamarlo de alguna manera, de trastorno específico del autismo. Y entonces el maestro dice, no, yo no sé trabajar con autistas, yo no puedo, lléveselo a otra escuela, lléveselo a un centro de atención múltiple porque aquí no podemos trabajar con él. Esa es una actitud negativa del maestro, porque no se está dando la oportunidad a él mismo de ampliar su conocimiento, de ampliar sus estrategias y por otro lado está haciendo una barrera que el niño con trastorno del espectro autista, TEA, está enfrentando, porque le dice yo no te acepto. Nos ha tocado desafortunadamente también ver personas y me tocó en alguna triste experiencia cuando se le pidió a un fotógrafo que fotografiara a un niño con síndrome de Down y él dijo, no, yo no trabajo con ese tipo de niños. Esa es una barrera actitudinal. También tenemos altas o bajas expectativas de los padres. Esto también se vuelve una barrera actitudinal. Cuando los padres dicen, no, pues es que mi niño tiene discapacidad intelectual, entonces no va a hacer nada en la vida, no sirve para nada. Esa es una barrera, porque le estás quitando la oportunidad al niño de desarrollar un potencial. Todos, y creo que quien ya me conoce me ha escuchado decirlo muchas veces y lo vuelvo a reiterar, Dios no hace porquerías. Todos tenemos habilidades diferentes y en diferentes campos, pero todos los individuos tenemos potencial y depende de la sociedad y de nuestro entorno que nos ayuden a desarrollar ese potencial. Cuando el padre de familia tiene bajas expectativas sobre su hijo, entonces decide sobreprotegerlo en vez de ayudarle a desarrollar su potencial y sus estrategias de enfrentamiento. También sucede lo contrario, cuando un padre tiene altas expectativas sobre el alumno o sobre su hijo, entonces le exige más allá de lo que el niño puede dar. ¿Y qué sucede con esto? El niño termina por frustrarse. O bien tenemos un niño lleno de angustias, de dermatitis, de gastritis, de ansiedad y de muy poca tolerancia a la frustración, que en cualquier momento, cuando no puede hacer las cosas, se niega, lo rechaza, dice que aburrido, eso no me gusta, antes de enfrentar su frustración. Así que esa es una barrera actitudinal. Aquí, bueno, volví a poner, perdón, la actitud sobreprotectora, ya hablamos de ella, y quizá la reiteré sin querer inconscientemente, porque es una actitud que muchos papás en el afán de compensar la falta de tiempo con sus hijos, porque en nuestra sociedad actual muchas veces tenemos que salir ambos al trabajo, al campo de trabajo. Entonces, ¿qué hago? El tiempo que le doy, yo no quiero que ni el aire lo toque. Entonces, no, yo le hago tareas, yo le soluciono, el niño tiene un problema en la escuela y viene la mamá y dice, cámbielo de salón porque la maestra grita mucho. A ver, enséñele a su hijo a que la maestra, a lo mejor, pues sí, tiene un tono fuerte de voz, pero si él trabaja y si participa no tiene ningún problema. Nosotros hablaremos con la maestra para que baje su tono de voz, pero tenemos que darle oportunidad al niño de desarrollar sus propias estrategias. También tenemos el rechazo o acoso. El rechazo o acoso son también actitudinales
Y esto, desafortunadamente, los adultos somos los que las generamos. ¿Por qué? Porque muchas veces le decimos, y me ha tocado escuchar a niños que les dicen, mi mamá me dijo que no me junte con él. Esa es una actitud de rechazo y muchas veces de acoso. Las barreras sociales están clasificadas como diferencias en materia de género, raza, etnia, religión o salud o condición socioeconómica que impiden alcanzar o lograr sus objetivos o negar su posibilidad de acceder a los recursos o promover sus intereses. Estas creo que nos quedan a todos claras. Bien, las pedagógicas, metodológicas o didácticas, desafortunadamente quien las pone es el docente. ¿Por qué? Se relacionan con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se presentan principalmente dentro del aula y el trabajo docente y guardan una relación con los aspectos de metodología, didáctica, evaluación, concreción del currículo, ritos y estilos de aprendizaje, actividades y organización. ¿Por qué las pone el docente? Porque el docente dice, yo así doy mi materia, yo así trabajo y quiero trabajar de la misma manera con todos los alumnos. Y por supuesto, déjenme compartirles que cada uno de nosotros aprendemos de forma diferente. No solo por canales diferentes, canales visual, auditivo, kinestésico, sino también de forma distinta acomodamos la información, estilos de aprendizaje, ¿sí? Y tenemos el reflexivo, el dinámico, el pragmático y el teórico. Si ustedes quieren informarse un poco más, podemos después dar una plática o bien métanse a San Google y busquen la rueda de Kolb en estilos de aprendizaje. Como cada uno aprendemos de diferente manera, el docente tendrá que diversificar su enseñanza para poder llegar a todos los alumnos. Si no, el maestro es una barrera pedagógica. Organización, normativas y administrativas. Se relacionan con el funcionamiento interno de la escuela y las aulas. Son fallas en la coordinación y comunicación para la búsqueda y utilización de recursos. En esta parte nos vamos a referir a esas normas que pone la escuela y que después de todo el equipo educativo, de toda la coordinación o de todo el equipo didáctico, solamente algunos maestros se ajustan a la norma y otros no. Entonces ahí vamos a tener una barrera, porque el alumno dice, con tal maestra sí se puede, pero con tal maestro no se puede o no se permite. También hay fallas en la coordinación. Resulta que un maestro dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una salida, pero nunca le avisé a los demás y entonces ese día que yo tenía programada mi salida, resulta que está también programada una actividad de que nos va a visitar alguien. Organizativas. Esto tiene que ver con el orden, estabilidad y rutinas de trabajo. Esta barrera afecta principalmente al funcionamiento de la escuela y es muy triste ver, y me tocó hace poquito una escuela que tiene unas instalaciones maravillosas, es un preescolar que tiene instalaciones hermosas y tiene una población de 30 niños, ¿sí? Cuando junto a ellos existe una primaria que está saturada, una secundaria que está saturada y dices, ¿por qué el preescolar tiene 30 niños? Pues porque tiene muchísimos problemas en esto y entonces se vuelve una barrera, ¿sí? Y que los padres de familia la detectan y por supuesto no quieren que sus hijos se integren en esa escuela. Las de accesibilidad. Las de accesibilidad tienen que ver con las arquitectónicas o estructurales, aunque en muchos de los documentos las meten en estas tres rubros. Estas estructurales físico-arquitectónicas vamos a ver que son las de acceso y vamos a ver que son las condiciones físico-ambientales. Vamos a eliminar barreras arquitectónicas como con rampas. Muchas veces la ubicación del alumno en un lugar donde tenga pleno acceso a la información y que pueda interactuar con sus compañeros. Distribución del espacio, condición de luminosidad o ruido. Esta es una de accesibilidad y que si se fijan es muy simple porque a lo mejor yo tengo un niño que se queda hasta atrás y resulta que es pequeñito y no alcanza a ver la pizarra. Estoy hablando de una barrera
de acceso. ¿Por qué? Porque, bueno, sí está en el salón, pero no alcanza a ver la información. También tenemos las de materiales, equipamiento y ayudas técnicas. Esta compensa las dificultades derivadas de discapacidades. Aquí sí ya hablamos, la discapacidad tiene que ver con una necesidad educativa especial, pero la barrera es que no tenga el material o equipamiento o la ayuda necesaria, como son los aparatos auditivos, los tableros de comunicación o el aumentar el tamaño de las letras. Una temporada se sacaron los macrotipos, que eran libros que tenían la letra más grande para los niños débiles visuales. Y la otra, los códigos de comunicación. Si la maestra no conoce un lenguaje alterno al oral o al escrito, como es la lengua de signos o la lengua de señas mexicana o el braille, la maestra pues está haciendo una barrera porque el niño presenta una necesidad, ¿sí? Que es que el niño no escucha. Pero si la maestra no se involucra en aprender lengua de señas mexicanas o un código con imágenes, entonces resulta una barrera. Bien. Vamos a distinguir aquí dos puntos. Los alumnos con discapacidad. En nuestro salón de clases, estas son las clasificaciones donde hablamos que tiene un alumno una discapacidad: ceguera, baja visión, sordera, hipoacusia, sordoceguera, discapacidad motriz, discapacidad intelectual, síndrome de Down, discapacidad psicosocial, trastorno del espectro autista y discapacidad múltiple. También tenemos alumnos sin discapacidad, pero que nos enfrentan o que tienen necesidades especiales y nosotros tenemos que promover, quitar las barreras para dar respuesta a esa necesidad. Son dificultades severas de conducta, dificultades severas de comunicación, dificultades severas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y aptitud sobresaliente. Nosotros, si lo pensamos fríamente, decimos, ok, un alumno con una dificultad severa de conducta es un alumno que tiene una necesidad. ¿Por qué? Porque no se sabe estar sentado, ¿sí? Le cuesta mucho trabajo seguir las reglas. Entonces nosotros decimos, ok, tiene una necesidad, sí, pero ¿qué barrera tiene? A lo mejor la barrera es la actitudinal por parte de los padres que están dando sobreprotección, o una barrera actitudinal por parte de la familia que de alguna manera no pone reglas. Y en la escuela, una barrera actitudinal, una barrera pedagógica. ¿Por qué? Porque la maestra le está presentando la información igual que a todos los demás niños. Y a lo mejor este niño en particular necesita más estímulos visuales, ¿sí? O necesita que se le motive de alguna manera. Es decir, yo tengo que cambiar mi didáctica para poder dar respuesta a esta necesidad, eliminando la barrera que tiene que ver con la parte metodológica. Espero estar siendo clara en la explicación y si no, al final podemos dar una opción para dudas o bien a través del chat con la maestra Isalia podemos también responder a sus dudas. ¿Cuáles son las señales? Tenemos que estar muy alertas. Fíjense que en la escuela el preescolar es el primer filtro y el más importante para detectar cuando un alumno está enfrentando una barrera o bien está presentando una necesidad educativa especial. ¿Por qué la escuela? Cuando las madres no son primerizas, ellas tienen un punto de comparación, pero cuando hay una madre primeriza, no tiene punto de comparación y entonces dice, mi niño va bien. Sin embargo, en la escuela nosotros decimos, ok, tenemos una cantidad de alumnos y si ustedes recuerdan la campana de Gauss, la mayoría tiene ciertas actitudes que caen en el centro de la campana y estos que se van a las orillas de la campana son los que decimos, ojo, es una señal de alerta, un foco amarillo que algo puede estar pasando con este pequeño. ¿Cuáles pueden ser? Distraibilidad. Es este niño que no pone atención jamás, no importa lo que tú le pongas. Conductas berrinche, o sea, tiene conductas berrinche significativas. Conductas disruptivas. ¿Cuáles son las conductas disruptivas? Las que rompen con todo lo que se referiría al orden, a las reglas, a lo establecido y muchas veces se ponen en riesgo él o a sus compañeros.
Aislamiento, este niño que no logra integrarse con el grupo. Dificultades en la socialización con iguales. No socializa, se nos aísla. Aunque lo juntemos con ese niño que es bien sociable, a los 3 minutos ya está otra vez solo o con nosotros. Falta de respuesta a estímulos. Los niños regularmente, si yo sonrío, sonríen. A lo mejor al principio no porque son muy serios, pero a lo mejor cuando hay algo gracioso se ríen, o cuando, no sé, se cae algo en el salón, se espanta igual que todos los demás niños. Es decir, reacciones ante estímulos, ¿sí? O de repente todos corren y dicen, yo también corro, ¿no? Aunque no sepa ni por qué, pero corre. Este niño no. Todos los demás corren y él se queda aisladito, ¿sí? Otras señales, agresividad. Algo está pasando con este pequeño. Reacciones no correspondientes al evento. Se le perdió un lápiz y bueno, es un drama impresionante, ¿no? Algo está pasando con este niño. Falta de control de impulsos. O sea, de la nada le pega al que se le acerca, o alguien viene y le pega o le escupe. Esta es una falla en su control de impulsos. Y poca tolerancia a la frustración, que ahorita desafortunadamente en el preescolar tenemos muchos niños con poca tolerancia a la frustración. En cuanto no les sale algo, lloran, avientan, golpean, etcétera. Algo está pasando con este pequeño y tenemos que indagar cómo, a través de la familia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué barrera está enfrentando ese pequeño para entonces yo poder apoyarlo? Y si esa barrera corresponde a una necesidad o es un aspecto social que tengo que eliminar. Con esto vamos terminando. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Primera de Corintios 16:14. Aquí están mis datos, mi teléfono y mi correo, y agradezco la atención que hayan prestado a estos 25 minutos. Fue una plática corta, concreta, pero por favor, si hay alguna duda, no duden. Ahora sí que sin ningún problema pueden mandarme un correo, un WhatsApp. Muchas veces no contesto porque estoy haciendo otras cosas. Ahorita ha estado sonando mi celular, pero el WhatsApp, si me lo mandan, les prometo que les respondo, o bien un correo, con todo gusto también lo respondo. ¿Qué vamos a ver en esta parte o qué vimos ahorita? Únicamente identificar barreras. En una segunda plática vamos a ver cómo enfrentar o cómo ayudar con esas barreras, ¿sí? Y vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con ajustes y con características que nos van a ayudar tanto, por un lado, como ya dije, a cubrir y a responder a la necesidad educativa del alumno, pero principalmente a identificar la barrera para poderla eliminar. Recuerden, el alumno enfrenta barreras y en la medida que nosotros estamos dispuestos a ayudar, en la medida que realmente nos integramos como una sociedad inclusiva, es en la medida en que vamos a crecer. Y termino con una frase. La diferencia nos enriquece. No tengamos miedo a atender a un alumno que tiene características diferentes, porque eso nos va a enriquecer cognitiva, socialmente y emocionalmente. La diferencia nos hace grandes, nos hace crecer, nos enriquece. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Enriqueta. Ahora sí que en la escucha podremos, aparte de si ya lo conocíamos, darnos cuenta que posiblemente de forma inconsciente estábamos haciendo algunas acciones que en lugar de favorecer, estábamos entorpeciendo el apoyo para nuestros propios alumnos. Una gran charla. Muchísimas gracias. La zona 160U de preescolar, que tenemos nuestra sede en Tonalá, agradece estas grandes aportaciones y que sin duda, pues bueno, teniendo esta forma de estar en comunicación y como un material que ustedes podrán consultar una y otra vez, si les queda duda, pueden volver a ver esta charla, hacer sus anotaciones y bueno, esta última diapositiva donde ustedes se pueden comunicar en caso de que quieran una atención para su escuela, para su zona o su sector. Muchísimas gracias a todas y nos vemos en la próxima. Gracias, maestra.